Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 27 de noviembre. Para este servidor una fiesta muy especial, es fiesta de la Medalla Milagrosa. La Medalla Milagrosa es una aparición de 1830 en París, en Francia, a una humilde hija de la caridad, Santa Catalina Labouré. Y vaya el abrazo para toda la familia vicentina. Hoy es un día muy especial también en la parroquia allá en Santiago Veraguas. La patrona es la Medalla Milagrosa, allá en Panamá. Abrazos para todos los que comparten este contenido, este programa, y que seguramente son devotos de la Medalla Milagrosa. Estamos estudiando esta homilía del 27 de noviembre, perfectamente 27 de noviembre, solo que de 1977, es el primer domingo de Adviento. Quise adelantarlo porque el domingo comienza el tiempo de Adviento entre nosotros, pero de aquí para allá vamos a tener con Monseñor Romero algunos elementos que nos van a ayudar a entender mejor el Adviento. Hoy quiero que nos concentremos en relación a lo que explicaba él ayer, que nos concentremos en el tema de la palabra de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se analiza una realidad? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios? Oigamos a Monseñor. Nosotros estamos ahora presentes a ese misterio para que toda persona cristiana de buena voluntad entre este domingo en contacto personal con ese Cristo que vino hace 20 siglos, pero que sigue viniendo por el misterio de la liturgia de la Iglesia. Esta es la misa de cada domingo y las festividades litúrgicas del año. La fiesta del 6 de agosto en nuestra catedral son presencias del misterio de Cristo. Qué hermoso sería que viniéramos así a nuestra iglesia, y entonces sí tiene sentido este noticiero que yo comienzo en mis homilías, no simplemente por satisfacer curiosidades, sino para decirles que esta hora de este domingo, la celebración litúrgica, Cristo presente en nuestra catedral o en las ermitas donde están reflexionando con nosotros, ilumina estas realidades salvadoreñas y las realidades familiares y las realidades íntimas de cada uno de nosotros. No podemos segregar la palabra de Dios de la realidad histórica en que se pronuncia, porque no sería ya palabra de Dios, sería historia, sería libro piadoso, una Biblia que es libro de nuestra biblioteca, pero se hace palabra de Dios porque anima, ilumina, contrasta, repudia, alaba lo que se está haciendo hoy en esta sociedad. Por ejemplo, no son más que ejemplos, cada uno de ustedes tiene 1000 cosas más que podían enumerarse aquí, y es bueno que las ilumine con la palabra de este domingo. Queremos expresar un saludo de hospitalidad a todos los deportistas, los jóvenes de Centroamérica que se encuentran en esta segunda Olimpiada Centroamericana. Ojalá captáramos en estas horas de desconcierto
y que El Salvador haga honor a su tradicional hospitalidad. Analizar la homilía de Monseñor Romero se puede hacer desde varios campos y ámbitos. Recuerdo muy bien cuando Monseñor Romero se da cuenta que la prensa llega con sus grabadoras, sus cámaras, para curiosear a ver qué dice Monseñor Romero. Ha pasado un desastre, un atropello, una masacre, una incursión, un operativo militar, el asesinato de un sacerdote. Y llegan todas las cámaras, los de la prensa, a ver qué dice Monseñor. Y Monseñor pretende evangelizar a los periodistas. Quédense. No solo vengan a ver qué dice el arzobispo, esto no es propaganda. Sí, es un diario, es un periódico, sí. Pero periódico de principio a fin. Y en este contexto quiero presentar esto que está haciendo Monseñor ahora. Cuando tocamos la Sagrada Escritura, se lo dice a alguien que lleva 45 años desde que empecé a tocar una Biblia allá dentro de las cárceles en Guatemala, saber que desde entonces yo no suelto la palabra de Dios, y se los digo con testimonio, porque muchas veces la gente en común y corriente, algunos pastores comunes y corrientes, algunos sacerdotes comunes y corrientes, son, y voy a decir son, yo no quiero ser así, son irresponsables al hacer uso de la palabra de Dios como un instrumento. Le voy a poner un ejemplo, usted lo ha vivido igual que yo. Usted va en un bus y hay un amigo, hermano, que entra ahí a evangelizarnos. Y el Señor dice en su palabra, y entra con la Biblia abierta, y allá en Isaías, y la Biblia sigue abierta, y la Biblia abierta, y después la cierra y se la pone bajo el brazo, y sigue diciendo, y diciendo, y diciendo. Pero eso no es lo que Monseñor llama aquí un análisis. Análisis significa descomponer la realidad en varias partes y después hablar de todas esas partes. Pasado mañana yo voy a tener una conferencia con un grupo de amigos sacerdotes y ex sacerdotes. Vamos a hablar sobre los derechos humanos en El Salvador desde la mirada a la luz de Monseñor Romero. Esto que voy a intentar hacer mañana es un análisis, un descomponer la realidad en sus partes. He preparado 6 tópicos para poder entender qué es eso de los derechos humanos aquí en El Salvador ahora, no los de hace 40, 50, 70 años, no, hoy. Entonces, cuando alguien quiere analizar la palabra de Dios, lo primero que debe tomar en cuenta es lo que dice Monseñor. Es que la palabra de Dios de hace 2000, 3000 años habla a esta realidad. Esto no es, yo sé que no es fácil, pero tenemos, yo les he dicho en otras ocasiones, tenemos 2 opciones. La primera, ver lo que está pasando y buscar textos para ver cómo iluminamos lo que está sucediendo. Ese es un método. Por ejemplo, la selección de fútbol de El Salvador perdió. Entonces vamos a ver dónde hay un texto que diga, y yo empiezo a estirar y jalar, y entonces ese es un método. Y el otro método, que es el que recomendamos en la teología de la liberación, es primero leer el texto y después mirar, analizar qué es lo que dice este texto para esta realidad. Entonces, a la hora de hacer esto, método que usamos en la teología de la liberación, tenemos que conocer bien el texto y conocer bien la realidad. Si no, vamos a hablar en el aire, sin conocer la realidad y muchas veces sin conocer el texto. Algunos de ustedes van llegando quizá al programa, otros llevan los más de 6 años que llevo yo de estar haciendo este programa. Sí, pero
pero algunos van poquito a poco entendiendo cosas que, pues sí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo llevo tantos años estudiando y así lo entiendo yo, otros lo entenderán de otra manera. Pero cuando yo les he dicho cómo se debe entender, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, es diferente de Mateo, Marcos y Juan, y hay que entenderlo como lo intentó escribir el autor. Puede ser que sea Lucas el médico u otro autor y que usó el nombre de Lucas, pero el Evangelio tiene una intencionalidad. Y bonito cuando usted ya logra distinguir el lenguaje de un evangelista con otro evangelista. Es que el Señor dice en su palabra, ¿en cuál? No, pero es que el Señor en el Evangelio, ¿en cuál de los 4? Es que depende de lo que me va a decir de uno de esos. Yo le voy a decir lo que pretendía Mateo era, lo que pretendía Marcos era, lo que pretendía Lucas y lo que pretendía Juan. Son cosas completamente diferentes. Por eso Monseñor está hablando precisamente de la importancia que tiene el conocer la palabra de Dios, el conocerla. No solo tocarla y verla por encima, no, conocerla. Porque en la medida que la conocemos, va a iluminar la realidad. ¿Por cuántos siglos la Iglesia escondió la Biblia al pueblo? Martín Lutero tenía razón en eso. No en todo, por supuesto. Hasta que en el Vaticano II, 1962 a 1965, la Iglesia entregó la Biblia al pueblo. Ahora ya no es privilegio de lo que Martín Lutero hizo a propósito de que había surgido ya la imprenta y se podía con facilidad tener un texto. Antes había que transcribirlo a mano y eso era muy caro y la gente no tiene dinero. Además eran unos volúmenes enormes. Eran cosas que una Biblia podía ocupar un cuarto, una habitación. No cualquiera tenía eso, la iglesia sí. Pero cuando vino la imprenta, entonces Martín Lutero se basó en eso y empezó a multiplicar y quitó los que había que quitar. Quiso quitar la carta de Santiago, pero no se atrevió después. Le quiso quitar un pedazo a la carta a los romanos, sí, pero no se pudo. Pero nos quitó 7 libros. Y ahí estamos ahora con una discusión, una disputa de ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿La que tiene 73 o la que tiene 66? Allá usted. Yo les estoy leyendo Macabeos, Sabiduría, que son libros que no existen en la Biblia evangélica. El Eclesiástico no existe. Esther, Judith no existen. Problema de ellos. Pero nosotros las conservamos. Cuando se trata del tema de la palabra de Dios, yo les invito, siempre hay que ser responsables. Saber lo que verdaderamente es un texto para traerla a nuestro contexto y que ese texto ilumine nuestro contexto y saquemos una enseñanza que nos lleve hacia adelante. Vamos a ver este ejemplo que nos presenta hoy el Evangelio de Lucas. Es que Lucas tiene una característica que podríamos decir es único porque es un género literario preparado para personas que ya saben, como los griegos, personas muy, muy sabias, y los griegos andan buscando divinidades para todo, como los romanos, y Lucas les va a explicar, esta es la verdadera divinidad, y la divinidad se derrama en la comunidad. Este es, a grosso modo, el objetivo de Lucas. Leemos a Daniel capítulo 6 del 12 al 28. Dice lo siguiente: en aquellos días unos hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey: Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe hacer oración durante 30 días a cualquier dios o cualquier hombre fuera de ti, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor, como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le replicaron:
Pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, majestad, ni el decreto que has firmado, sino que 3 veces al día hace oración a su Dios. Al oírlo, el rey, todo sofocado, se puso a pensar la manera de salvar a Daniel y hasta la puesta del sol hizo lo imposible por librarlo. Pero aquellos hombres le urgían diciéndole: Majestad, sabes que según la ley de medos y persas, un decreto o edicto real es válido e irrevocable. Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: que te salve ese Dios a quien tú veneras tan fielmente. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió al palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Madrugó y fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó afligido: Daniel, siervo de Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones ese Dios a quien veneras tan fielmente? Daniel le contestó: viva siempre el rey. Mi Dios me envió su ángel a cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como tampoco he hecho nada contra ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego mandó el rey traer a los que habían calumniado a Daniel y arrojarlos al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece siempre. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No hay mucho que explicar de este trozo de Daniel. Baste ubicar los nombres. Recuerda que Nabucodonosor fue el imperio que destruyó el reino de Judá. Nabucodonosor creyó que su imperio iba a ser eterno. No fue así. Heredó su hijo Baltasar, ya estudiamos a Baltasar, aquello de la mano peluda, decíamos nosotros, o los dedos que escribieron contado, pesado, dividido. Nabucodonosor, Baltasar. El imperio de Babilonia fue decayendo por su división, cayó, y allá en Persia iba subiendo, haciéndose cada vez más poderoso, un hombre llamado Ciro. Cuando Ciro tenía la capacidad, invadió, atacó a Babilonia, lo destruyó. En esas épocas, como hoy, el más fuerte ataca, invade y se roba los tesoros. Nabucodonosor entró a Jerusalén y se robó todos los tesoros. Ciro invade Babilonia y se queda con todos los tesoros. El señor Trump va a invadir Venezuela y se va a quedar con todos los tesoros. Son los mismos ladrones de siempre.
Ciro, rey de Persia, en imperio de Persia, cuando encontró a los judíos, a los hebreos, esclavos en Babilonia, no los hizo esclavos de Persia. Les dijo, váyanse para su casa. Y les dio unos decretos a los que habían ocupado la tierra de Jerusalén. Denles madera, denles dinero, denles piedra, todo lo que tengan necesidad para que ellos reconstruyan su templo. Ese fue Ciro. Fue Ciro, emperador de Persia. Esto que estamos leyendo hoy ya es del tiempo de Darío. Darío, el que sucedió a Ciro. Mire desde cuándo venimos ya hablando con el libro de Daniel. Por eso Daniel no puede ser un libro de una persona que se llame Daniel. Nadie puede vivir en el año 587, que fue el asalto a Jerusalén, y estamos ya en el año 430. Ya lleva 120 años. No puede ser, nadie vive esa cantidad, menos escribiendo. Y todavía falta cuando lleguemos a Antíoco. O sea, no es una persona, Daniel. Tiene que ser un seudónimo. Quería explicar esto porque esto que pasa con los leones, está en muchos cuadros. Alguno como que metió la cámara y vio que Daniel acariciaba a los leones. No dice nada el texto de eso, pero la imaginería popular llega hasta ahí. Lo tiraron a los leones, pero los leones no se lo comieron. Qué bien, es un milagro. Lo bonito es que Darío manda por decreto respetar al Dios vivo al que alaba Daniel. Nos quedan 2 días para seguir estudiando a Daniel y hay bastante cosa todavía que aprender a propósito de conocer la palabra de Dios, para que después esa palabra de Dios ilumine nuestras realidades. Lucas 21 del 20 al 28 dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento en todo lo que está escrito, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo sé que el programa se hace largo. Yo recuerdo que este programa comenzó con 10 minutos, 15, 20, 25. Hoy estamos arriba de 30. Pero yo trato de ser muy explicativo, formativo, no tanto exhortativo. Usted nota que yo no le digo, Señor, es el momento en que usted acepte a Cristo. Yo no me meto en eso. Usted tendrá sus tiempos, si quiere y si no quiere. Yo lo que quiero es que usted sepa lo que yo sé, se lo comparto. Este texto
de Lucas 21, 20 al 28, es un texto que en el Adviento, cuando vayamos avanzando en el Adviento, lo escucharemos así: levanten la cabeza, se acerca la liberación. Este es el versículo de oro que tiene todo este relato. Pero como les decía, hay gente que usa la Sagrada Escritura como un instrumento. Ya ven, Rusia está en guerra con Ucrania. Ya ven, ya se están cumpliendo la palabra de Dios y ya no queda mucho tiempo. Están usando la Biblia como un instrumento. Cuando estudiamos el texto sin contexto, podemos decir muchas barbaridades. Este texto está puesto como el final del año litúrgico. Ya se nos acaba. Pasado mañana es nuestro último día del ciclo C de este año litúrgico, y el domingo no lo hacemos, pero podríamos decir ¡Feliz Año Nuevo! Pero no lo decimos. Lo decimos el 1 de enero, porque es el año civil. Las luces ya están por todos lados y están inaugurando las villas navideñas, y el viejo panzón Santa Claus ahí es ojo. Ese es el ambiente civil. Nosotros estamos en la parte final del año litúrgico, y el año litúrgico tiene que ver mucho con la figura del domingo, que estudiamos a Jesús como Cristo Rey. Esto que está descrito hoy en Lucas viene retomado de lo que ya vamos a estudiar del libro de Daniel. Aquello que les decía yo, la figura de hijo de hombre, algo así como un hijo de hombre, vestiduras blancas, un cetro en la mano. Ya lo vamos a estudiar. Cuando esto suceda, ustedes, y este es el mensaje, ustedes, si alguien está en el campo, no vaya a la ciudad. Si alguien está en la ciudad, salga de la ciudad. Pobre las mujeres embarazadas o las que están dando de mamar ahorita. Pobre. El que está en el campo, no regrese. Huyan, porque viene una catástrofe. La catástrofe sucedió el año 70. Roma primero había tomado posesión, como hacen los imperios. Tomó posesión de este territorio, y eso es lo que ahora le llamamos la Pax con X, Pax Romana, o la Paz Romana con Z, donde el imperio te dice: mira, no me aguantás, en una guerra no me aguantás. Si hacemos la guerra tú y yo te destruyo y te voy a matar a toda la gente. Mejor hagamos las paces. Sometete, hacete mi discípulo, hacete mi siervo del imperio, y yo te respeto la vida, y a cambio me vas a pagar impuestos. Y el imperio muchas veces convencía a un pueblo, y el pueblo se sometía. No podía alzar la voz porque el imperio mandaba su ejército. Es lo que Donald Trump está haciendo con Venezuela. Quiere que Venezuela se le someta. Y Venezuela sometido, va a ser Estados Unidos el que va a decir: vaya Corina Machado, usted es la presidenta. Eso es. O pone un gringo como William Walker allá en Nicaragua. Así, parecido. Roma se alzó en armas a pelear con el imperio, y el imperio le había dicho: no te hago nada mientras me pagues mis impuestos. Es lícito pagar el impuesto al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Hay que pagar impuestos porque la Pax Romana dice que si yo alzo mi voz, el imperio me cae encima. Israel alzó su voz, se rebeló contra Roma, y
Roma destruyó Jerusalén. Esto sucedió al año 70 y Lucas está escribiendo como que esto es lo que va a suceder, pero ya sucedió. Esto es Lucas. Pero no es lo importante, esto va a suceder, pero ya sucedió. No, eso no es lo importante. Lo importante es el versículo final. Cuando pase todo esto, ustedes levanten su rostro, porque empieza, porque llega, porque viene la liberación. La destrucción de los imperios que hacen destrucciones, destruyen edificios, como hace Rusia con Ucrania y Ucrania con Rusia, como hizo Israel y sigue disparando bombas contra Gaza, Cisjordania, Transjordania, Líbano, Beirut, con cualquiera, Irán. Los imperios destruyen edificios, puentes, carreteras, plantas, presas de agua. Solo eso pueden hacer. Cuando pase todo eso, ustedes levanten su rostro, porque se acerca su liberación. Los imperios no tienen poder para detener la liberación de Dios. Jamás. Aquí el imperio chiquito del Salvador, la oligarquía, gobierno, ejército y fuerzas de seguridad, escuadrón de la muerte, creyeron que disparándole a Monseñor Romero detenían la liberación. No pueden detenerla. Y esto es lo que Lucas está diciendo. No hay nadie ni nada que pueda destruir, que detener la liberación que viene. Y Jesús, como Cristo Rey, viene con la liberación. El que quiera ser libre, siga a Jesús. Sigamos a Jesús. Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. No hay imperio que pueda detener la liberación. Destruyan Jerusalén. En 3 días reconstruye este templo. Los van a sacar, los van a dispersar por todo el mundo. Está bueno, dispersen. ¿Y por eso van a detener la liberación? No, al contrario. Gracias a que no se quedaron en Jerusalén, los primeros cristianos se fueron esparciendo. Donde iban, donde se quedaban a dormir, hablaban de Cristo resucitado, y la iglesia fue naciendo, creciendo, y hoy cristianos y cristianas somos más de 2.500 millones ya en el mundo. 2000 años de historia y la liberación. No hay poder, no hay imperio que nos detenga. Esta es nuestra confianza. La confianza de que usted y yo estamos en un proceso liberador que se llama cristianismo, que se llama Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, y no hay poder, no hay imperio que nos pueda detener. Ni el viejo panzón Santa Claus nos detiene. Él se lleva el dinero. Sí, nosotros nos quedamos con el misterio. Jesús, María y José, los pastores, 3 sabios de Oriente que vinieron. Ese es el misterio. ¿Cómo fue posible que ese Dios se hiciera carne? Eso es un misterio y esa es nuestra Navidad. No es el gorro de Santa Claus, no es el montón de luces ni la pólvora. Eso no es la Navidad. Para allá vamos. A partir del domingo ya comenzaremos el Adviento. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.